sin su aprobación nunca se hubiera llegado a que el Frente diera los votos a la primera comisión para investigar hechos ocurridos durante gobiernos del Frente Amplio. Había habido una al principio de los gobiernos del Frente vinculada básicamente a investigar la gestión anterior, ¿verdad?, de Jorge Valle. Pero esta primera comisión investigadora se conformó obviamente con el visto bueno entonces del oficialismo, el propio Raúl Sendic, que es de alguna manera el hombre identificado como el responsable de la gestión de ANCAP en estos años. Públicamente también dio el visto bueno, dijo acá no hay nada que esconder. ¿Y por qué se llega a esta comisión? Bueno, por el deterioro financiero que venía mostrando ANCAP en los últimos años. Pérdidas que en 2014 alcanzaron su punto máximo en 323 millones de dólares y que acumularon cerca de 1.000 millones a lo largo de los últimos años. Un endeudamiento que también fue aumentando mucho en el tiempo, ¿verdad? Y que creció de hasta 2.173 millones de dólares. Entonces, bueno, el Parlamento decide conformar esta comisión integrada por 4 legisladores del oficialismo, que los vemos allí. Está Marcos Otegui, hombre de la 711, hombre de Raúl Sendic, que por eso lo veíamos allí contestarle un poco a Rafael Michelini. Marcos Carámbula, Rubén Martínez Güelmo y Daisy Tourné. Y después, por la oposición, estaban Pablo Mieres, Pedro Bordaberry y José Carlos Cardoso, que bueno, tuvo después el incidente del accidente, el incidente de salud. Por suerte en las últimas horas ha habido alguna novedad favorable sobre su recuperación. Está respondiendo a la gente que le habla, así que aprovechamos para dar esa buena noticia. Lo cierto es que el panorama general de ANCAP está complicado y hay un tema vinculado, en primer lugar, y más allá de eventuales irregularidades o hechos ilícitos que pueda investigar y encontrar la comisión. Se analizó la gestión, por qué ANCAP está dando este déficit en los últimos años. Y allí uno de los elementos centrales es sobrecostos en inversiones previstas. ANCAP tenía previstas una serie de inversiones, 4 de las más importantes, que le terminan costando mucho más caras que lo que al principio se le había presupuestado al Ministerio de Economía por parte de la empresa, y ahí empiezan de vuelta a aparecer diferencias entre Raúl Sendic, el sector de Sendic, y básicamente también el mujiquismo y todo lo que es el Frente de Líber Sereni, el Ministerio de Economía y el vicepresidente Aníbal Astori. Pero vamos por partes, vamos a ver cada una de esas inversiones. Nos encontramos con la planta de Portland en Paysandú. Allí se invirtieron 251 millones en reformas, cuando lo que se esperaba invertir eran 118 millones. Estamos hablando ya del doble. Ese en el primer caso. Vamos a ver el segundo caso de la planta de etanol, ¿verdad?, donde se esperaban invertir 70 millones y se terminan invirtiendo 147. Se había hablado de que esta planta costaría unos 40 millones en realidad. Esto según la denuncia de una empresa que se había presentado a la licitación y que anunciaron que se inflaron servicios hasta 82 millones. Esto implicó una amenaza de Raúl Sendic de una denuncia penal que se concretó por difamación e injurias, pero la justicia entendió que no correspondía esa calificación a los dichos de los empresarios que habían hecho las declaraciones. Después tenemos la planta de Calde de 33 también, donde ANCAP lleva invertidos, todavía no termina la inversión, lleva invertidos 120 millones de dólares cuando la inversión se había estimado en un principio en 45 millones. Y por último, y la más cara, la desulfurizadora de La Teja, que fue estimada en 90 millones de dólares y terminó costando 421 millones, ¿verdad? Esta es la planta que después se hace la inauguración, que vamos a comentar más adelante, que también ha generado mucha polémica. Entonces, por el total de inversiones, estamos hablando de más de 500 millones por encima de lo que se le había dicho al principio al Ministerio de Economía. El encargado de cálculo anda notable, ¿eh? Sí, sí, ¿No? el encargado de hacer las estimaciones de las inversiones anduvo clarito. La Pablo, calculadora daba un efectivamente. más menos 40. Sí, clarito. Sí. Nada insólito, ¿no? Bueno, eso es una parte del asunto, pero después hay otra parte que tiene que ver básicamente con la gestión y el manejo de la deuda. Esa deuda que tomó ANCAP y que estábamos comentando, además la tomó en dólares, lo cual le ha generado un problema financiero en los últimos años que explica una parte importante del déficit. En los últimos 2 años prácticamente la mitad, porque la deuda se encareció porque la había tomado en dólares, y acá otra vez aparecen las diferencias entre Sendic y Astori, porque mientras el Estado se endeudaba de otra manera y todo el mundo reconoce lo bien que tomó deuda el Estado uruguayo en los últimos años, ANCAP, sin pedir asesoramiento al Ministerio de Economía, se endeudaba
en dólares. Y esto hoy le está costando muy caro. Pero además hubo otros elementos vinculados a la gestión. Y ahí vemos una declaración del vicepresidente Danilo Astori que la hizo aquí, ¿verdad? Que lo que dice es que entre la mano de obra y los salarios se explica buena parte del aumento de costos de ANCAP de los últimos años y no solamente por estas inversiones que se mencionan imprescindibles y que seguramente son muy importantes para la empresa, pero que no han tenido rentabilidad y que se fueron muy por encima de lo esperado. Y vamos a ver cuál fue justamente la gestión en materia de empleados, por ejemplo. La planilla de ANCAP entre 2007 y 2014 aumenta de 1.940 a 2.796 empleados. Estamos hablando de un aumento de prácticamente el 50% Entraron en 7 muñecos años. como locos ahí, ¿eh? Entraron unos cuantos, sí. Y eso obviamente genera aumentos de costos. Pero además, a esos muñecos, Pablo, le aumentaron los salarios. Claro. Y le aumentaron los salarios más que al resto de los funcionarios públicos. Y hoy los funcionarios de ANCAP tienen salarios cerca del 20% por encima del resto de los funcionarios públicos. Bien, andás bien de la cadera a la derecha porque estás ¿Para metiendo bajar una acá? agachadita excelente, ¿eh? No sabemos si está por caer. Está haciendo No, ejercicio. no es para dejar la sopa, así que me queda cómodo. Cualquier Bien, cosa agarrate seguimos, ahí. Esto es lo que tiene que ver con la gestión. Hay un elemento más que tiene que ver con la compra del petróleo, que también ha sido cuestionado. Y por allí hubo declaraciones señalando que ANCAP está comprando un petróleo más caro de lo que hoy podría comprar. Pablo Mieres dice que ANCAP pagó 125 millones más de lo que podía haber sido. Esto es discutible. ANCAP fue cambiando de proveedor. Pablo Mieres toma como referencia el barril West Texas. La verdad que el West Texas se está consumiendo todo en Estados Unidos prácticamente. Y entonces ANCAP debió recurrir a otros proveedores de petróleo. Toma como referencia el crudo Brent, que es un poco más caro. Pero de todas maneras hay que decir que todo esto que vimos hasta acá es lo que genera que en los últimos años, a pesar de que ha habido de 2013 para acá una caída del barril de petróleo que lo lleva en pesos a la mitad, o sea que ANCAP, el insumo más importante que tiene para hacer combustible, que es el petróleo, que es casi 40% del precio de cada litro de combustible, le sale la mitad, pero el combustible sale más caro. Y la explicación es esto que vimos hasta ahora. La otra mitad de la tarea de la comisión es tratar de ver si hubo irregularidades en ANCAP, si hubo incluso ilícitos, que probablemente no explican todo lo que hace a la gestión. Todo lo que hace a la gestión y que vimos hasta ahora, bueno, es una parte. Pero después hay que ver también si hubo eventuales irregularidades en la administración y si hubo ilícitos. Y empecemos por ver algunas de las irregularidades que se han destacado en las últimas semanas a partir de la tarea de la investigadora. Y una tiene que ver con la agencia La 10, ¿verdad? La agencia encargada de la publicidad de ANCAP. Hubo polémica en su momento cuando se le adjudicó la cuenta por los puntajes, un tema que estuvimos viendo aquí. Y se le asignaron más de 10 millones de dólares para gastos de publicidad en el periodo 2013-2014. Allí también hay algunos elementos que por parte de la oposición son considerados bastante turbios. En un sistema que en realidad usan mucho las agencias acá, que es tercerizar servicios y cobrar sobre esa tercerización una comisión, una comisión del 20%. Pero claro, ANCAP había contratado a la empresa y arriba, según las facturas que presenta la oposición, se presenta una sobrefacturación a otro cliente, pero que paga ANCAP. Claro. Y que termina cobrando la agencia ese 20%. En fin, por ahí parte de lo que tiene que ver con las eventuales irregularidades, donde también hay vínculos personales entre los integrantes de esta agencia de publicidad y algunos integrantes del directorio de ANCAP. La 10 ya venía de Alur, ¿verdad? Y allí, por ahí también eso fue cuestionado en su momento. Después, la fiesta que, bueno, organiza... Mirá, bueno. ¿Querés contar algo de la fiesta? Algo, Lucas, Sí, Estuve ese día. yo también, pero no vi tanta comida, había tanta comida. Y para mí es plata bien gastada. Había Bueno, comida. para gastar el plata bien gastada, vamos a ver el detalle de la factura y lo tenemos por ahí. Entre carpas y pisos, $122.000. En el catering, $92.000. Así que comida había, ¿no le? No había, se ve que yo no Sí, llegué. había. La diferencia es que 90. yo estaba trabajando, Juan Miguel y Gastón estaba comiendo. No, yo también estaba trabajando. Me Claro. llama la atención con lo que te suele interesar la comida. ¿Fueron los tres? ¿Cómo los tres? Somos dos. No, yo no estuve en la fiesta. No, Juan bien, Miguel, no, bien. los dos fuimos por Telemundo. Mobiliario, $71.000. Audio, $25.000, bueno, etcétera y más. Si Estamos contrataban al hablando- Tibaldo ahorraban, ¿eh? Ahí. $372.000. La llegada de Cristina Fernández, Sí, que en su claro. momento se manejó como una estrategia para acercar lazos en el gobierno, que de poco sirvió en los hechos, ¿no? En las Vino, relaciones con bajó en Argentina. el helicóptero en la cancha de Progreso y vino Sí. la campo. Vino una barrita de la una barra, cámpora. Sí, pero igual Sí, eran sí. como 50. Sí, eran. Bueno, después
algunos hechos, si se quiere, menores para lo que son las grandes cuentas de ANCAP, pero que también causan cierta indignación o son una muestra de cómo algunos dineros se manejaban muy arbitrariamente, ¿verdad? El tema de la radio La Propia, cuyo dueño estuvo hablando aquí con nosotros, que fue tramitada por Enrique Correa, un dirigente del Frente Amplio, que fue candidato a alcalde de la zona y al que se le dio una radio que de hecho empezó a funcionar a días de la última elección departamental. Y después el tema de la lancha electoral, el traslado de 7 tripulantes denunciado por Pablo Mieres para votar en primera vuelta, ¿verdad? En un uso que no correspondía, que también es un hecho menor. Allí se discute cuál era el costo. Mieres habla de $25.000, que no es tan poco. Leonardo de León habla de 7.950. De todas maneras, un hecho que en principio parecería irregular. Y por último, hay una irregularidad mayor, ¿verdad? Que tiene que ver con un elemento que fue la contratación de una empresa para realizar un servicio de intermediación por negocios que ANCAP tenía que hacer con PDVSA en Venezuela. Finalmente esta empresa no participó de esos negocios, pero como ya ANCAP había adelantado parte de la contratación de esa firma, le presentó una demanda que terminó, pese a que los servicios jurídicos de ANCAP decían que ANCAP tenía chance de ganarla, terminó en un arreglo que fue, bueno, la próxima vez que haya que hacer negocios con PDVSA, sí vas a participar y te vas a quedar con una parte por la intermediación, ¿no? Bien. Acá también aparece un dirigente del Frente Amplio vinculado a la empresa, hablamos de Alejandro Steinek, ¿verdad?, que propuso a Raúl Sendic justamente participar. Después de ese arreglo, ya en el gobierno de Tabaré Vázquez, ANCAP vuelve a hacer negocios con PDVSA y la empresa no participa. No está claro por qué, pero no participa. Y como no participa... Lo habilita a hacer un juicio, ¿no? Como no participa, dice, bueno, pero yo tenía firmado que el próximo negocio era conmigo. Así que Y traga. hace un juicio de $20 millones. 20 millones de dólares, acá sí estamos hablando de plata más grande, que termina, y acá porque los servicios jurídicos de ANCAP dice, ojo, podemos perder en un acuerdo extrajudicial por $3 millones de dólares. $3.100.000. Ahí, Juan Miguel, lo insólito es que el gobierno tiene, por ejemplo, el Ministerio de Economía, una oficina de manejo de deuda que ha hecho un manejo distinto al que hizo ANCAP, como lo destacabas hace un ratito, y esto es contratar una empresa intermediaria para que te estructure el pago adelantado de una deuda a Venezuela cuando hay técnicos en Uruguay que lo hacen y que lo hacen. Que no es necesario, ¿no? Claro, es decir, bueno, el diseño, la estructuración de un pago, vos precisás una empresa para que te lo haga y lo negocie con PDVSA cuando hay relación, además, gobierno a gobierno. Es increíble, ¿no? Sí, lo último que queda por decir de alguna manera es que esto refleja un poco lo que es los dos modelos de conducción de las empresas públicas que hoy dividen al Frente Amplio, ¿verdad? El que representaría a Astori con un uso de las empresas públicas vinculado a lo que es la política macroeconómica e incluso manejando las tarifas de acuerdo a determinadas necesidades del país, también las inversiones de acuerdo a determinadas necesidades y el modelo de una política de gasto más expansiva, que es el que se desarrolló durante la gestión de José Mujica y que hoy es cuestionado por parte del Frente Amplio. El propio Mujica dijo en su momento, lo que nosotros quisimos hacer fue evitar el macheteo de economía. Bueno, la falta de control de economía, en el caso de ANCAP, no necesariamente así en todas las empresas públicas, pero en el caso de esta gestión de ANCAP, primero de Sendic y después de José Coya, arrojó estos resultados. Muy bien, Juan Miguel, muchísimas gracias. Entonces, Por favor. toda la explicación de lo que mucho se habla del déficit